Hoy será un día de grandes bendiciones, siempre y cuando le permitas a Jesús caminar contigo. Y con este deseo quiero darte una cordial bienvenida para que podamos compartir juntos nuevamente en el principio con Dios. Y queremos enfocarnos allí en el libro de Génesis y estamos avanzando en esa experiencia maravillosa de Abraham, juntamente con Isaac, en un pedido de parte de Dios hacia el Padre de la fe. Dios probó nuevamente a Abraham y el pedido de parte de Dios fue que ofreciera a su hijo Isaac como una ofrenda, un sacrificio. Y después que hubieron partido del hogar, dice que al tercer día Abraham identificó de lejos aquel lugar que Dios le mostraba para presentar allí la ofrenda de su hijo. En el verso 6 analizamos ya cómo iban juntos. Abraham llevaba el cuchillo y el fuego, e Isaac cargaba con la leña. Y en ese recorrido, en ese viaje hasta el lugar específico, ambos iban, allí el padre y el hijo, pero se suscitó un diálogo. Versículos 7 y 8 dice que entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y le dijo Isaac: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. En este diálogo y en esta pregunta de Isaac a Abraham, su padre, podemos ver de que él no sabía que él mismo era la ofrenda. Pero por otro lado sabemos de que Isaac sabía a qué iban. Él sabía que iban a presentar un holocausto y sabía que se presentaba en el altar un cordero, ya que en reiteradas ocasiones Isaac había visto a su padre levantar altares y en esos altares presentar como ofrenda un cordero. Eso no era extraño para Isaac. Muchas veces había visto las ofrendas consumirse en el altar. Y de hecho él también observaba, porque con el tiempo, siendo adulto, también tendría que seguir con esa práctica de presentar las ofrendas al Señor. Lo que sí era extraño para Isaac, caminando con su padre hasta el lugar donde presentarían el holocausto, era que llevaban el cuchillo, el fuego, la leña. Llegados allí prepararían el altar con piedras, pero lo más importante, el centro de lo que significaba presentar una ofrenda a Dios, no estaba, y era el animal para ser sacrificado. Y allí está la pregunta de Isaac diciendo: «Padre mío, llevamos todo lo necesario, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y yo imagino que en ese momento, cuando Abraham escucha de su hijo esa pregunta, se le hizo un nudo en la garganta. Su corazón de alguna manera quedó quebrantado y solamente la respuesta de él fue: «Dios se proveerá de cordero». Y esa respuesta de Abraham quizás encierra tantas cosas y quizás tuvo que voltear la cara para no ver a su hijo, para que éste no viera las lágrimas que había surcando su rostro. «Dios se proveerá de cordero», dijo Abraham, de alguna manera diciendo: «Esto lo dejo en las manos de Dios, porque Dios es el que provee». Y aunque Abraham ya iba con la determinación de presentar a su hijo como ofrenda, como Dios se lo había pedido, no obstante no quiso transmitirle a Isaac una preocupación, sino que solamente le dijo: «Hijo mío, confía en Dios». Y llegado al lugar se le revelaría a Isaac cuál era la parte que a él le tocaba. Y es así que en el versículo 9 dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y allí Isaac entendió de que él era la provisión que Dios había dispuesto, que en primera instancia él iba a estar en el lugar del cordero para el sacrificio. Y como ya hemos dicho en alguna otra oportunidad, esta historia, esta experiencia de Abraham y de Isaac representan lo que iba a hacer el Padre Celestial con su amado Hijo Jesús.
Las profecías preanunciaban de que el Hijo de Dios sería ese Cordero que sería entregado para la humanidad. Allí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice, hablando del Mesías: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y estando ya Jesús en la tierra, allí en el libro de Juan capítulo 1, Juan el Bautista, quien preanunció de la venida del Mesías, cuando se encontró con él, dijo acerca de él en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35, nuevamente, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El amado Jesús, el Hijo de Dios, sería levantado en el altar de la cruz como un cordero, sería herido, su sangre sería derramada para tu salvación y para la mía. Ese es el Cordero que Dios proveyó allí en la montaña, en el monte Calvario. Su sangre pagó el rescate para nuestra salvación. Allí el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ese Cordero que es Cristo Jesús, hoy está vivo. Jesús resucitó, pero el símbolo permanece en él como un símbolo de salvación, el Cordero que dio su vida para redimir a un mundo de pecado. En el Nuevo Testamento, el libro que más referencias hace a Jesús como el Cordero es el libro de Apocalipsis. 26 veces hace referencia a Jesús como el Cordero que está en el trono, el Cordero que regresará, al cual muchos se esconderán delante de la ira del Cordero, el Cordero que estará en la santa ciudad, en la cual se celebrarán las cenas de las bodas del Cordero. Pero allí también, en el trono celestial, está el libro de la vida del Cordero. Están aquellos que, representados por los 144.000, como ese pueblo fiel de Dios, que siguen al Cordero por donde quiera que van, los que tienen y cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Si tú quieres aprender del Cordero de Dios, estudia el libro de Apocalipsis, porque Jesús, tu amado Salvador, es el Cordero que Él ha provisto para tu salvación. Que puedas tener un excelente día, que la paz de Jesús te acompañe y que Dios te bendiga.